Amaya Montero, antes intocable en la cima del pop, parecía estar librando una guerra privada que nadie lograba explicar del todo. ¿Por qué se marchó realmente de La Oreja de Van Gogh? ¿Qué la empujó a ausencias tan largas y dolorosas? ¿Y qué verdad estuvo protegiendo durante todos esos años? Ahora, a los 49, tras un regreso inesperado que dejó atónitos tanto a fans como a críticos, Amaya por fin está abriendo la puerta que mantuvo cerrada durante tanto tiempo. Lo que admite no solo cambia la forma en que vemos su carrera, redefine su silencio, su sufrimiento y el precio de haber sido coronada reina demasiado joven. La historia desgarradora de Amaya Montero y La Oreja de Van Gogh, como nunca antes la habías escuchado. La vida de Amaya Montero a menudo parece una de las historias que ella misma cantó, y una en particular, más que ninguna otra. Amaya Montero nació en Irún el 26 de agosto de 1976. Su camino hacia la fama comenzó casi por casualidad, en una fiesta donde conoció a Pablo Benegas, que por entonces estaba formando una banda. Él la invitó a un ensayo, y ese primer encuentro lo cambió todo. La química fue inmediata, y poco después formaron oficialmente La Oreja de Van Gogh. Apenas unos meses más tarde, el grupo grabó su álbum debut, Dile al Sol, que los convirtió en un fenómeno nacional y les valió varios discos de platino. Su éxito cruzó rápidamente fronteras, llevándolos a Latinoamérica y otorgándoles reconocimiento internacional, incluido el premio a Mejor Artista Español en los MTV Europe Music Awards. Fue coronada como la reina del pop muy pronto, una artista nata con una presencia imposible de ignorar. El poder llegó rápido. Firmó donde la industria le dijo que firmara, y casi de la noche a la mañana su vida se transformó. El éxito llegó deprisa, pero también el coste. Ahora, en medio de una recuperación larga y muy real, Amaya lucha por reconectar con la mujer que fue. No para borrar lo ocurrido, sino para recuperar su voz, su nombre y la chispa que una vez la definió. En el año 2000, ella y sus compañeros escribieron Pop, una canción que criticaba abiertamente a una industria musical que devora a sus propias estrellas. Talentosas, reemplazables, fácilmente deslumbradas y igual de fácilmente descartadas. Cantaban sobre juguetes rotos y corrupción acelerada sin saber hasta qué punto esas palabras acabarían reflejando el propio camino de Amaya, La Oreja de Van Gogh y la escalada hacia el éxito. En los años 90, montar una banda con tus amigos parecía casi algo natural. Pasaba en todas partes. Hermanos, primos, compañeros de clase, un grupo de adolescentes aburridos se reunía, escribía una canción, descubría que tenía talento y, de repente, se encontraba subiendo en las listas. Uno cantaba, otro tocaba la guitarra, alguien conocía a un chico del barrio que tocaba el bajo, y el batería aparecía gracias a un anuncio de última hora. De ese caos casual nacieron bandas que acabarían marcando toda una era musical. Así fue exactamente como nació La Oreja de Van Gogh. Formado en San Sebastián en 1997, el grupo eligió un nombre tan poético como las letras que más tarde escribiría, y de paso presentó a toda una generación a un pintor holandés que muchos no conocían, o al menos no sabían escribir correctamente. Su camino siguió un recorrido ya conocido. Participaron en un concurso de bandas, lo ganaron, grabaron una maqueta y la enviaron a una gran discográfica que supo de inmediato lo que estaba escuchando. En el centro de todo estaba Amaya Montero. Su voz destacaba al instante, emocional, reconocible, imposible de reemplazar. En una época en la que las bandas mixtas con una mujer al frente aún eran poco comunes en España, Amaya aportó justo lo que la industria estaba buscando. El momento era perfecto, y el resultado también. Un año después se publicó su álbum debut, Dile al Sol, y todo cambió. Canciones como Cuéntame al oído se dispararon a lo más alto de las listas. Sin darse cuenta,
Gente de toda España cantaba sobre una línea de autobús en San Sebastián. Se emocionaba con una historia de amor ambientada en la Segunda Guerra Mundial y gritaba a pleno pulmón que el cielo ha sido difícil de alcanzar. Incluso hoy, más de 25 años después, muchos todavía pueden cantar Soñaré de principio a fin, aunque pocos podrían decir lo mismo de la tabla periódica. Años después, al mirar atrás en una entrevista con la televisión vasca, Amaia admitió lo abrumador que había sido aquel ascenso. No estábamos preparados para esto. No puedes estar preparado para que tu vida cambie de la noche a la mañana, dijo. En menos de un año pasamos de vender discos a viajar por todo el mundo. Aún así, lo llevamos bien porque todos habíamos crecido con valores similares y nos apoyábamos unos en otros. Amaia Montero deja La Oreja de Van Gogh. Cuando La Oreja de Van Gogh publicó su tercer álbum, el grupo ya no era solo un éxito en España, se había convertido en un fenómeno global. Los estadios se llenaban, las giras se extendían por varios continentes y sus canciones formaban parte de la vida cotidiana de toda una generación. Y sin embargo, fue precisamente en ese punto más alto cuando todo empezó a cambiar. Por deseo expreso de Amaia Montero, la banda se preparó para una transformación que pocos seguidores podían imaginar. Ella ya no quería continuar como vocalista del grupo y sentía la necesidad de iniciar una carrera en solitario. Era 2007 y llevaban juntos 10 años intensos. Según Amaia Montero, no solo habían trabajado codo con codo, sino que habían crecido juntos. Pronto empezaron a circular rumores que atribuían su salida a discusiones constantes y conflictos internos, pero Amaia desmintió esa versión más tarde. No fue una sola cosa en concreto, explicó años después en Al Rincón de Pensar, presentado por Risto Mejide. Habíamos estado juntos mucho tiempo, habíamos crecido juntos, pero llegó un momento en el que evolucionamos en direcciones distintas. Describió el momento de su marcha con una claridad impactante. Tras una reunión bajaron todos juntos en un ascensor. Desbordada por la emoción, empezó a llorar. Todo parecía irreal. Sabía que había llegado el momento, pero salir de aquel ascensor significaba adentrarse en lo desconocido. Eran como mis hermanos, dijo, sin saber cómo sería su relación con ellos una vez diera ese paso. Lo que vino después fue una etapa de creatividad intensa, pero también de una presión igual de fuerte. Amaia se volcó por completo en construir su propio camino, decidida a estar a la altura de las expectativas que se habían depositado en ella. Creaba sin parar, tarareaba melodías y llevaba siempre una grabadora para no perder ninguna idea. Cuando no la tenía a mano, llamaba a su hermana, Idoia Montero, y le dejaba mensajes de voz llenos de palabras, frases y fragmentos de canciones que no quería olvidar. En apenas un año, su primer álbum en solitario estaba terminado. El lanzamiento del disco en 2008 supuso otro giro radical en su vida. Le trajo una enorme satisfacción, pero también una ansiedad abrumadora. Amaia pasó de ser la voz de un grupo a situarse sola en lo más alto del panorama de las divas del pop. El ritmo de trabajo se intensificó y con él llegó una nueva realidad. Ya no la seguían solo por su música, sino también por su fama. Fue en ese periodo cuando comenzó una de sus relaciones más mediáticas, su romance con Gonzalo Miró, con quien aún hoy mantiene una estrecha amistad. Pero la presión nunca disminuyó. El esfuerzo constante por cumplir expectativas, no decepcionar a sus seguidores y mantener los estándares que ella misma había marcado en la primera etapa de su carrera, fue pasando factura poco a poco. En 2012, Amaia se vio obligada a frenar por primera vez, bajándose de un ritmo de vida que hasta entonces solo había sabido acelerar. Su relación con Gonzalo Miró. En 2009, Amaia Montero inició una relación con Gonzalo Miró que pronto se convirtió en uno de los romances más comentados por la prensa española. Eran fotografiados con frecuencia paseando de la mano por Madrid, relajados y cariñosos,
proyectando una imagen de estabilidad y cercanía real. En un momento en el que Amaya estaba construyendo su carrera en solitario, la relación parecía aportarle un cierto equilibrio emocional. 2 años después, sin embargo, la relación llegó a su fin. Miró habló de la ruptura de forma breve y sin dramatismos, declarando a los medios: «No me gusta dramatizar las cosas, pero siempre es triste. Y yo, evidentemente, lo estoy». Personas cercanas a Amaya ofrecieron una imagen mucho más frágil de lo que ocurrió en privado, describiéndola como profundamente afectada y emocionalmente golpeada por la separación. La ruptura supuso otra grieta silenciosa en una etapa ya de por sí muy exigente de su vida. 3 años después, la situación resurgió de forma inesperada cuando Gonzalo Miró comenzó una relación con Malú. La relación en sí llamó la atención, pero fue un comentario que Malú hizo en una entrevista lo que reavivó la polémica pública. Al hablar de los estándares de belleza impuestos a las artistas femeninas, Malú cuestionó por qué se esperaba que las mujeres en la música se ajustaran a un ideal físico concreto y añadió de forma directa: «Lo que hace Amaya Montero es maravilloso. ¿Por qué Amaya tiene que estar delgada? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?». Amaya no se quedó callada. Visiblemente molesta, respondió en redes sociales con una ironía cortante: «Al hashtag Victoria's Secret de Malú, ojalá todas fuéramos tan guapas, y sobre todo tan delgadas, como tú». El mensaje explotó de inmediato. Algunos seguidores acusaron a Amaya de buscar atención, mientras otros defendieron su derecho a responder. Ella fue tajante al aclarar su postura. «No hace falta llamar la atención ni nada. Me llamó gorda, punto». Y fue aún más lejos, hablando de su cuerpo sin pedir disculpas. «¿Y qué pasa si no entro en mis vaqueros 2 o 3 tallas?». El cruce de declaraciones dominó titulares y redes sociales durante días, convirtiendo una sensibilidad personal en un espectáculo público. Finalmente, cansada de las preguntas constantes sobre su expareja, Amaya trazó una línea clara. «Fue un novio, nada más», dijo sin rodeos. Añadió que seguían en contacto y que Miró era un gran tipo, antes de bromear sobre la obsesión mediática. «Lo curioso es que cada vez que saco un disco, él rompe con alguien. Y entonces me preguntan a mí». Desde esa relación, Amaya Montero no ha sido vinculada públicamente con nadie más. Controversias, críticas y humillación pública. El agotamiento, sumado a las críticas constantes, terminó pasando factura a Amaya Montero. A medida que las redes sociales se volvían más ruidosas e implacables, ella se convirtió en el blanco de ataques cada vez más duros y persistentes. No todas las figuras públicas procesan ese nivel de exposición de la misma manera, y en el caso de Amaya, el impacto fue profundamente personal. Leía los comentarios, todos, incluidos los más crueles. Tras volver al trabajo, al escenario y a las giras, llegó otro golpe serio en 2018. Durante un concierto en Cantabria, explicó que graves problemas de sonido habían impedido que ella y su banda ofrecieran el espectáculo que querían. Lo que vino después fue brutal. Videos que resaltaban los peores momentos del concierto se difundieron rápidamente por Internet, descontextualizados y amplificados por la burla. La reacción fue inmediata y despiadada. Amaya habló abiertamente de lo que estaba leyendo. «Estoy leyendo cosas verdaderamente horribles», dijo entonces. «Dicen que estaba completamente borracha. Me llaman Amy Winehouse. El otro día alguien dijo que me había hecho cirugía estética. Estoy agotada, pasando de una polémica a otra». Reconoció que aquel año había sido devastador para ella. En aquel momento, la salud mental todavía no se trataba con la seriedad con la que se aborda hoy. El daño causado por el acoso en línea, especialmente hacia alguien ya vulnerable, no era ampliamente reconocido. Mirándolo ahora, resulta más fácil entender lo destructivo que puede ser ese comportamiento, sea la persona famosa o anónima. La propia Amaya lo expresó con claridad. «No creo en las mentiras, en las falsedades,
en el palabrerío vacío, ni en lo fácil que es hablar sin saber lo que se dice y sin pensar en el daño que se puede hacer. Después de más de 20 años en la industria musical y de innumerables conciertos, le resultó insoportable ser despedazada públicamente por una sola noche afectada por problemas técnicos. Un día tienes un problema y te crucifican, dijo. Fue entonces cuando decidió volver a apartarse del foco mediático, de las expectativas, del ruido. Cambios físicos. La apariencia física de Amaya Montero siempre ha estado injustamente ligada a su imagen pública. Así como cuenta con fans ferozmente leales, también ha tenido que enfrentarse a críticos implacables. Cualquier cambio, un poco más de peso, un poco menos, ha sido suficiente para que las redes sociales convirtieran su cuerpo en un debate público. En 2020, desbordada por esa vigilancia constante, Amaya anunció que se retiraba de la vida pública. «Necesito curarme. Hasta pronto», escribió tras un intercambio tenso con seguidores en Internet. Más tarde, un fan intentó suavizar la situación, pero Amaya respondió con una honestidad dolorosa. «No, de verdad no entiendes cómo me siento. No lo sabes. Para entenderlo tendrías que haber estado, y seguir estando, en mi piel», escribió. Reconoció que no había mala intención detrás del comentario, pero admitió que estaba emocionalmente agotada. «He sufrido mucho. Cuando sienta que es el momento adecuado, haré lo que tenga que hacer. Lo último que necesito ahora mismo es más presión». Cerró el mensaje agradeciendo el cariño de sus seguidores y explicando que necesitaba paz, tiempo para sanar y para trabajar en nueva música sin el peso de las expectativas. Después, desapareció. Meses más tarde, Amaya reapareció visiblemente más delgada y renovada. En lugar de alivio, la reacción volvió a ser invasiva. Los medios especularon abiertamente, algunos incluso sugiriendo que se había sometido a cirugía estética. Amaya se vio obligada a desmentir los rumores públicamente. Su explicación fue sencilla: un estilo de vida saludable, ejercicio y paz. En una entrevista con Toñi Moreno, confesó que la verdadera pesadilla comenzó cuando la gente dejó de hablar de su trabajo y empezó a centrarse casi exclusivamente en su aspecto físico. Aparecían médicos en revistas diciendo lo que supuestamente me había hecho, incluso poniendo precios, contó. No es verdad, es una mentira, pero aunque lo fuera, ¿qué más da lo que me haya hecho? La muerte de su padre. En 2009, Amaya Montero sufrió una de las pérdidas más profundas de su vida. Su padre falleció con tan solo 58 años, tras una lucha de 2 años contra el cáncer. El momento hizo el dolor aún más intenso. Mientras Amaya comenzaba una nueva etapa por su cuenta, avanzando sin la banda que había marcado el inicio de su carrera, su padre combatía una enfermedad que ella no podía arrebatarle. Su muerte la dejó conmocionada y sin rumbo. Mientras él aún vivía, y después, en la soledad que siguió, Amaya intentó procesar ese dolor de la única forma que conocía, a través de la música. Escribió una canción para él, un homenaje íntimo que hablaba directamente de su fortaleza y de su lucha. Titulada 407. La canción hace referencia a la habitación del hospital donde su padre pasó su enfermedad. La compuso apenas unos meses antes de que falleciera, llenándola de palabras que reflejaban tanto amor como impotencia. Tú que eres mi héroe, mi aliento, tú que nunca te rindes, cantó, convirtiendo un duelo privado en algo dolorosamente universal. El tiempo ha pasado, pero el vínculo nunca se ha desvanecido. Amaya sigue hablando de su padre como una presencia constante en su vida. En 2020, compartió un mensaje al cumplirse 11 años de su fallecimiento. «Solo lo superaré el día en que nos volvamos a encontrar», escribió. «Te llevo cada segundo corriendo por mis venas, como te decía cuando era pequeña.
te quiero como todo el cielo y todo el mar. 2022, el año de su caída final al infierno. Tras aquella larga pausa, Amaya Montero comenzó a volver a la música muy poco a poco, casi con cautela. Mantuvo un perfil público bajo, evitó grandes apariciones, pero siguió presente en las redes sociales. Entonces, en diciembre de 2022, todo cambió. Amaya compartió una publicación que alarmó de inmediato a sus seguidores. Si la esperanza es lo último que se pierde y yo aún no la he perdido, ¿qué sentido tiene la vida? Las palabras aparecían junto a una dura fotografía en blanco y negro de ella, seria y visiblemente frágil. La preocupación se extendió rápidamente. Pocos días después, se supo que Amaya había sido ingresada en una clínica de salud mental, donde pasó un mes recibiendo tratamiento por lo que su hermana, Idoia Montero, describió como estrés y ansiedad severos. Según su familia, la presión en torno al lanzamiento de un nuevo álbum la había llevado a un punto límite. Tras recibir el alta, Amaya regresó al norte, a casa, encontrando refugio en las mujeres que siempre han sido sus pilares emocionales, su madre y su hermana. Ellas se convirtieron en su puerto seguro. Los médicos le recomendaron descanso, distancia de las expectativas y calma, y no había mejor lugar para ello que el entorno familiar. La pregunta que todo el mundo se hacía era sencilla. ¿Cómo estaba Amaya Montero ahora? La primera respuesta real llegó de forma inesperada y poderosa. Su aparición sorpresa en el concierto de Karol G en Madrid se sintió como un pequeño milagro. Amaya volvía a estar sobre un escenario, algo que ella misma había temido no volver a lograr nunca. Nerviosa pero radiante, se reencontró con su público y cantó Rosas, una de las canciones más icónicas de La Oreja de Van Gogh. El recinto estalló. En ese momento quedó claro. Había encontrado el camino de regreso. Solo era el comienzo, pero era importante. A partir de ahí, Amaya fue regresando poco a poco a la luz. Concedió entrevistas, realizó apariciones públicas y empezó a parecerse de nuevo a la mujer que los fans recordaban. Más serena, más fuerte, más centrada. Y entonces, apenas unos meses después de aquella noche con entradas agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu, su nombre volvió a ocupar titulares. Esta vez fue por la inesperada salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh tras 17 años, una ruptura que, según se dijo, dejó al propio grupo completamente desconcertado. Casi de inmediato comenzaron las especulaciones. ¿Podría volver Amaya? El rumor cobró verdadero peso cuando fue confirmado por su amiga cercana Cayetana Guillén Cuervo. Poco después, el propio grupo avivó la expectación con un mensaje en redes sociales en el que sugerían que solo tenía sentido juntos. Los fans lo tuvieron claro. La propia Amaya puso el broche final. En sus redes sociales anunció que, a los 49 años, se sentía preparada para darlo todo de nuevo. Preparada para cantar, para volver a ponerse bajo los focos y quizá, solo quizá, para hacernos soñar otra vez con esas canciones de siempre que en su día dejaron tantos rostros empapados de lágrimas.